Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de la APG, Diálogos con Libertad. El día de hoy estamos aquí, Mario Recinos Lima y Ana Julieta Cárdenas. Exactamente, el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Por un lado, Ana Julieta se va a dedicar especialmente a entrevistar al licenciado Víctor Hugo Godoy, ex constitucionalista y también miembro del Foro Nacional Democrático aquí en Guatemala, ex diputado y sobre todo muy conocedor del proceso de paz en Guatemala. Ella va a abordar precisamente un tema especial que es todo el tema sobre nuestra Constitución. Nos encontramos una vez más en el programa Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala. En esta oportunidad me acompaña el constituyente Víctor Hugo Godoy. Soy Ana Julieta Cárdenas y nos mantenemos en la sintonía del 92.1 Radio Universidad. No se olvide de sintonizarnos todos los martes de 7:30 a 8:30 horas. Entramos en materia. Bienvenido. Gracias, Julieta. Víctor Hugo Godoy es uno de los hacedores de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya lleva 36 años de vigencia. Esta tiene dos figuras muy importantes que han servido como un punto de balance para la democracia guatemalteca. Recordamos cómo Guatemala volvió a la vida jurídica después de que una de esas figuras, la Corte de Constitucionalidad, pues enmendó que prácticamente Serrano Elías había abolido todo, cerrado todo, y no contaba que el legislador tenía una tabla de salvavidas. Hablemos de esas figuras novedosas para aquella época que tiene la Constitución y cómo a lo largo de la historia nos han funcionado. Bueno, muchas gracias, Julieta. Para hablar de esas figuras que en su momento fueron novedosas para la democracia guatemalteca, hay que entender qué problemas teníamos antes, ¿verdad? Y por eso fue que se hizo énfasis en eso. En primer lugar, en 1982 se había producido como el tercer fraude electoral consecutivo. Y ante eso se rebelaron un grupo de militares y dio un golpe de Estado para tratar de recomponer la situación, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa. Lo otro, hay que entender que antes de ese periodo, digamos, el tiempo de Lucas García, pues había sido una época bastante convulsa, que había tenido su problemática bien grave, digamos, para la democracia de este país. En principio, estábamos sancionados por Estados Unidos porque eran gobiernos violadores a derechos humanos. Entonces toda la ayuda que podía dar Estados Unidos estaba vedada para Guatemala, especialmente en el campo militar. En segundo lugar, durante esos últimos años se había asesinado a los principales dirigentes de oposición de este país. Se había asesinado a Manuel Colón Argueta, a Alberto Fuentes Mor, se había asesinado a Adolfo Mijangos, es decir, desde el 70 para acá. Es decir, había habido una sangría realmente de la intelectualidad y de la oposición política. Al extremo que hoy pues vemos que hay problemas entre el presidente y el vicepresidente, pero en aquella época el vicepresidente tuvo que renunciar. En un viaje que hizo a Estados Unidos, ella no regresó y renunció. El doctor Francisco Villagrán Kramer, en protesta por lo que estaba sucediendo. En aquel momento también Guatemala
y Centroamérica estaban inmersos en una guerra interna. Es decir, Nicaragua había triunfado la revolución sandinista, cabal el día de hoy, 19 de julio de 1979. Eso hizo que Estados Unidos reaccionara, y entonces en Honduras tenían ahí su plataforma ellos para alimentar la oposición en Nicaragua. En El Salvador se vivía una guerra muy parecida a la de Guatemala y nosotros estábamos en guerra. Entonces, la salida, digamos, a la democracia era prácticamente la única posibilidad de no seguir cayendo en el abismo en el que estábamos. Entonces, el tema de las violaciones a derechos humanos, el tema de los asesinatos y las masacres y todas estas cosas, es decir, nosotros con el texto constitucional quisimos buscarle salida a ese tipo de problemas. Si bien en la constitución anterior decía que se respetaba la vida y todas las cosas, hubo que crear unos mecanismos específicos para que realmente parara ese baño de sangre en el que estábamos y se reencauzara a la vida democrática. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, es decir, para solucionar el tema de los fraudes electorales, el tema del Procurador de Derechos Humanos para encontrarle un mecanismo de protección a los derechos humanos, y por otro lado, la constitucionalidad de las leyes, cómo se iba a respetar esa constitución a través de un tribunal colegiado que permitiera que los ciudadanos pudieran acogerse ahí, quejarse sobre atropellos o cuestiones que violaban el Estado de Derecho. Entonces, digamos que esa fue la causa y de la creación de estas instituciones, fue la situación que habíamos vivido anteriormente. Hablemos entonces de lo que ha sido la Corte de Constitucionalidad y de la funcionalidad hasta incluso en tiempos de la CICIG. Bueno, la Corte, pues, es decir, no ha tenido, digamos, un comportamiento, podría decirse, parejo, como decimos los chapines, de suyo. Es decir, ha habido juristas conservadores, ha habido juristas progresistas, igual que sucede en todo tribunal, y han hecho énfasis en algunas cuestiones. Lo cierto es que siempre en lo que era tocar, es decir, a los poderes, digamos, especialmente el poder económico, la Corte siempre se quedó, es decir, nunca permitió, muchas veces votó reformas fiscales, votó impuestos, es decir, siempre estuvo al servicio de los poderosos. Sin embargo, poco a poco las cuestiones principiaron a cambiar. ¿Por qué? Por la propia situación internacional. Nosotros dejamos que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales tenían preeminencia, y entonces esto vino, es decir, modificando poco a poco las sentencias de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la propia Comisión, o el propio sistema, los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, presionaban para que se resolviera de otra manera. Y así fue como la Corte principió a variar, y crearon en un principio lo que se llamó el control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que toda resolución que emite la Corte o que emiten los jueces tiene que ir de acuerdo a lo que dicen los tratados y convenios de derechos humanos. Ese es el control de convencionalidad. Y eso modificó, pues, el actuar de la Corte. Por aparte, también el artículo 44 nuestro dice que los derechos humanos no son solo los que están en la Constitución, sino también, ¿cierto?, todo otro que sea inherente a la persona. Y a través de los tratados y convenios se ha ido fortaleciendo esos derechos, que ahora la Corte llama el bloque de constitucionalidad. Al sumarle el bloque de constitucionalidad y este control de convencionalidad, ya la Corte se puso frente al poder, frente a lo que había sido. Y al venir la CICIG, esto fue el acabose, porque eso, para lo que están acostumbrados, digamos, nuestra élite económica, eso sí se salía de cauce, es decir, que ya estuvieran persiguiéndolos a ellos.
porque se aceptaba que persiguieran a políticos, aún que persiguieran a militares violadores de derechos humanos, pero ya tocar a los señores del dinero, eso ya no era una cosa que se pueda permitir. Y entonces ahí principiaron en una restauración conservadora, que es en la que nos estamos ahorita encontrando. ¿Sí? A la final, esto, Julieta nos dice, digamos, que las élites jamás estuvieron casadas con la democracia, jamás estuvieron casados con los acuerdos de paz, solo por conveniencia, es decir, por no ser políticamente incorrectos, aceptaron estas cosas, ¿no? Pero ahora, es decir, están en la restauración de lo que era antes el manejo que ellos tenían. Esa es la realidad. Y eso lleva a los constituyentes a emitir un comunicado de lo conveniente que sería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si podemos ampliar sobre el tema, Víctor Hugo. La cuestión es que nosotros sí ya nos dimos cuenta, digamos que el Parlamento, es decir, se ha salido de cauce, se ha desmadrado, como dicen, con las corrientes de los ríos, ¿sí? Ha intervenido en los otros poderes del Estado, tiene un control corrupto sobre todas las cuestiones. Ahí estamos viendo ahorita cómo desde el Instituto de la Víctima, digamos, que es una entidad que no tiene nada que hacer el Congreso, ellos hasta nombraron a la que dirige ese instituto, es decir, ahí los abogados y todos tienen un papel para ir a jugar en las comisiones de codificación y cómo se nombran las cortes. Es decir, ese desmadre no permite, digamos, un correctivo, si no es a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que venga y corrija todo, en el entendido que ahí se van a sumar nuevos sujetos sociales que no existían en aquella época. Los pueblos indígenas, ¿sí?, están reclamando, digamos, ya no ser víctimas del racismo, ni tenerse que ir a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo ni aquí hay contratos. ¿Sí? Ese tipo de cosas solo se pueden solucionar con una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con estos mismos políticos del Congreso o con nuevas? No, es decir, por eso nosotros estamos planteando una nueva cosa. Es decir, es una Asamblea Nacional Constituyente originaria, de nuevo, en el entendido de que, es decir, al igual que los chilenos, y los chilenos, ellos no lo hicieron con los partidos políticos, eso fue una negociación entre el presidente, entre el Congreso y la sociedad civil, para ver cómo iba a ser la convención constitucional, que fuera paritaria, que tuviera 17 representantes de los pueblos originarios. Todo eso fueron acuerdos en el que los partidos solo tuvieron que aceptar. Entonces aquí no se puede si no es de esa manera. Y el presidente o el Congreso pueden preguntarle al pueblo si quieren una nueva constitución, si no están cansados de esto. Es decir, para eso dejamos nosotros el artículo 173, que dice que se pueden preguntar las cosas de especial trascendencia. Y claro que es de especial trascendencia si aquí ya no funciona nada. Los alcaldes se han perpetrado ahí en sus puestos, es decir, han hecho micos y pericos con los sueldos, con las dietas. Es decir, aquí este desmadre no se compone si no es como una nueva arquitectura que necesita no los cambios así que los haga este Congreso, los hagan los, no, tiene que ser una cosa nueva. Perfecto, Víctor Hugo, pues vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Nos encontramos en el programa Diálogos con Libertad. En esta oportunidad pues nos acompaña el constituyente Víctor Hugo Godoy. Hablamos de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por varios motivos. La democracia peligra. No podemos llegar otra vez a regímenes totalitarios donde no se escuche a la población, y que los políticos que están en el estamento actual pues han corrompido las instituciones. Víctor Hugo, por favor, concluyamos ese tema. Sí, de hecho, esto tiene que ser acuerdos, digamos, que se lleguen los diversos sectores, los pueblos,
las comunidades, es decir, para encontrarle una salida a esta situación, porque a la final se vino deteriorando durante estos 36 años el régimen político, de manera que ahorita prácticamente es infuncional, ¿verdad? Entonces, de suyo, la reforma constitucional que se hizo en el 93 con motivo de salvar la constitucionalidad frente al serranazo fue el hundimiento del sistema político. Fue a chocar completamente con lo que como constituyentes en el 85 nosotros habíamos diseñado. Y entonces ese tipo de estado parkinsoniano, le llamo yo, es decir, antes eran 9 magistrados de la Corte Suprema por 6 años y un solo presidente. Ahora son 13 magistrados por 5 años y un presidente cada año. Eso lo que hace es desestabilizar. Y no se eligen las cortes. Entonces, igual es en el Congreso. Antes no había jefes de bloque establecidos en la ley. Era un mecanismo para ponerse de acuerdo, pero de ahí crearon la jefatura de bloques como otro ente, poder paralelo, y las bancadas que pueden citar a los funcionarios, y esto lo que genera es fragmentación en lugar de construir la voluntad general. Entonces aquí ya topamos, y entonces es necesario, digamos, una asamblea constituyente que tome en cuenta algunas cosas que primero es arquitectura institucional, pero también que otorgue derechos a todos los que han sido excluidos de este pacto social de 1985. Perfecto, Víctor Hugo. Terminamos entonces este tema interesante de la Constitución. Da para muchísimos programas, da para dar seguimiento a lo que acontecerá políticamente, y vamos a ir a una pausa para hablar de algo muy importante que a los periodistas nos interesa y en el que usted tuvo una muy buena participación. Nos encontramos en el programa Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y en esta oportunidad nos acompaña Víctor Hugo Godoy, constituyente de la República, dignatario, quien ha sido un amigo de la prensa, y por eso le buscamos en su oportunidad para que nos auxiliara dentro del Congreso de la República a crear el decreto que da vida a la creación del Instituto de Previsión Social del Periodista, una figura que ya existe en Honduras, que ha sido muy exitosa, y en Guatemala también. Víctor Hugo, bienvenido al programa, y si nos puede ampliar los entretelones para la creación del instituto. Bueno, Julieta, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas que son importantes y que muchas veces se quedan ahí, es decir, bajo la alfombra, digamos, del Salón de los Pasos Perdidos allá en el Congreso, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social del Periodista, pues diría yo que tiene sus orígenes en la redacción del artículo 35 de la Constitución, que era diferente al artículo que tenía la Constitución anterior. Yo recuerdo que se dio una audiencia en la Comisión de los 30 a las diversas organizaciones de prensa, pero llevó la voz cantante por la APG en aquel entonces, don Luis Morales Chúa. Él llevó como toda la argumentación de por qué querían un artículo así como el que quedó, ¿verdad? En el tema del artículo 35, que es bastante grande respecto al anterior, aunque en la Constitución anterior se había dejado un artículo pequeño, pero se había hecho la ley de emisión del pensamiento, ¿verdad? Entonces, lo que en aquella oportunidad, digamos, se platicó y se discutió sobre el artículo 35, decía
don Luis Morales Chua que uno de los objetivos era que la libertad de emisión del pensamiento no solo abarcara a los periodistas, sino que abarcara también a cualquier persona que pudiera expresarse a través de los medios de comunicación y que tuviera derecho a lo que se llama el fuero de prensa. Exacto. Entonces, eso es básicamente, digamos, como el principal, la principal argumentación, es decir, que hizo don Luis Morales Chua. Recuerdo que en esa oportunidad, alguien que se desempeñaba en los medios de comunicación, como era Edgar Gudiel, que también era constituyente, entonces él principió a preguntar sobre el tema de la protección a los periodistas. Y pues, para ser honestos, digamos, ninguno de las asociaciones que ahí se presentaron hablaron de lo que hoy es el instituto o del seguro de vida para los periodistas o seguro contra riesgo. Sin embargo, finalmente, aunque digamos no se acordó ahí, sí se quedó de que los periodistas deberían, digamos, de estar protegidos contra los riesgos de ¿cómo se llama? De que corre el periodista al estar buscando noticias o escribiendo sobre los hechos, ¿verdad? Entonces, prácticamente se acordó ahí respetar todo lo que era la ley de emisión del pensamiento, pero se le agregó esto: los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros a través de la contratación de seguros de vida. Esto no era una cosa, es decir, que todos estuvieran de acuerdo, pero nosotros los constituyentes sí, creíamos que debiera de tener esa cobertura al periodista. Así las cosas, pues, principiaron desde los medios de prensa a tratar de gestar lo que era una posible ley para desarrollar eso del seguro del periodista. En el año 89-90 me tocó a mí ser presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Entonces me correspondía a mí, es decir, ver ese tema. Y recuerdo yo que en esa oportunidad yo convoqué a los dueños de los medios, y entonces ahí estuvo Jorge Carpio, ahí estuvo Julio, ¿cómo se llama el de prensa? Pedro Julio García, estuvo Alfredo González de la Nuevo Mundo, estuvieron gente de los canales y de Emisoras Unidas, me recuerdo yo que sí. Nos juntamos con las asociaciones de prensa y los medios, porque aquí dicen los propietarios. Y resultó que no, todo lo que plantearon fue que no podía, es decir, no había fondos como para poder cubrir el tema del seguro del periodista. Y eso ahí estuvo, me recuerdo yo, digamos, es decir, cada quien de los propietarios de los medios de comunicación se pronunciaron, ¿eh? Pero Julio, no, eso no podemos, Jorge Carpio igual, Alfredito González, es decir, todos, ninguno podía. Entonces fue así como principió a verse qué posibilidades había, digamos, de financiar, porque ese era el tema, no es solo la contribución que los periodistas fueran a dar, digamos, como se da para cualquier, como el Seguro Social o como algún fondo de previsión, ¿ah? Y entonces, no recuerdo ahora de dónde vino, pero surgió la idea, yo no sé si fue Chusito Alvarado el que se le ocurrió de que por qué no recurríamos a un timbre a la publicidad. El 5 por millar. No, en aquel entonces era el 25%, un cuarto del 1%. Eso fue lo primero, un cuarto del 1% de impuesto a la publicidad, ni siquiera un 1%, sino que un cuarto del 1%. Entonces,
ahí principiaron los problemas, porque entonces ya, es decir, las agencias de publicidad, los dueños de los medios principiaron a presionar de que prácticamente se iba a acabar la publicidad con ese impuesto que se iba a poner y todas las cosas. Recuerdo yo que me invitaron a una cena ahí en ¿cómo se llama? En estos restaurantes de ahí de la 11 calle y Séptima Avenida, el Tepanyaki o algo de esos. Ahí me reuní con los dueños de los canales, ¿verdad? Ellos a decirme que por favor no fuéramos a poner esa cuestión. Lo cierto es que era la única salida. Yo hablé con algunos economistas y con algunos actuarios que saben de el impacto que un impuesto puede tener en esto. Me dijeron, no, eso no es nada, ¿ah? Aquí no se va a acabar nada. Entonces, apoyado, digamos, con las asociaciones de prensa, ahí estuvo, estaba Mario Antonio Sandoval, la APG, Chusito estaba en el Círculo Nacional de Prensa. Fue presidente de la APG. No, entonces era Chus también. Y no me recuerdo, pero ahí estaba el Círculo Nacional de Prensa, era de los que también participaba a la par de la APG en aquel entonces. Y entonces se acordó. Es decir, hubo una batalla, pero a la final se aprobó. Se creó el instituto, pero los medios de comunicación seguían presionando. Al extremo, digamos, que hoy, si uno ve en la página del instituto, aparece la ley y aparecen 2 reformas que se hicieron. Esas reformas se hicieron en tiempo de Serrano, una, y en tiempo de Ramiro de León Carpio, la otra. En esas reformas aparece el nombre de Serrano como presidente y aparece el nombre de Ramiro de León Carpio. Pero si ustedes ven el decreto original 5690, no aparece Vinicio Cerezo, no lo firmó. Eso tuvimos que ir nosotros a presionar a la Secretaría General para que se publicara. A la final, Vinicio Cerezo, presionado por los canales especialmente, no firmó el decreto. Y ahí el 5690 lo promulgó el Congreso sin la firma del presidente del Ejecutivo. Increíble, digamos, el poder legislativo y de la independencia de poderes. Sí, pues, pero el poder de los medios y la publicidad para que el presidente no haya firmado. Entonces, esa es la cuestión. Eso me costó a mí, digamos, que yo estaba en campaña, que a mí no me pasara una sola cuña, es decir, como candidato. Es decir, tenía pero cerrado yo los medios de comunicación por haber pasado eso del instituto, ese 5690, ¿verdad? Pero a la final, es decir, no era una cosa, ni se iba a caer la publicidad ni nada, sino que aquí no están acostumbrados a tributar, ¿verdad? No ninguno. Y entonces esa fue la batalla, digamos, del instituto, que por supuesto yo la di con los periodistas y con las asociaciones, ¿verdad? Y hoy ha sido la sombría social para muchos periodistas, incluso fundadores que ya han fallecido, pero que sus familias no se han quedado en el desamparo. Periodistas que, recuerdo un fotógrafo que fue asesinado, ¿se recuerda usted? Cerca de los tribunales de justicia, cuando cubría manifestaciones. El reportero X. Otro compañero que era fotógrafo de Prensa Libre, y así el IPCP sigue siendo la sombría social para muchos periodistas y está allí en ley, y bueno, pues agradecemos como parte del instituto esa batalla y contar a las nuevas generaciones que cada artículo, si llegáramos a contar, por ejemplo, lo que era la Comisión de los 30, que era donde era como que ya era el plato para servir al plenario para aprobarse o no una ley.
Ahí antes el Congreso no estaba cerrado, nunca lo habían incendiado. Era la casa del pueblo y ahí entraba cualquier persona, ¿no? A diferencia de hoy, que se disfraza por la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que ahorita la CICIG vino a destapar un montón de cosas que eran mínimas en aquel entonces. Yo recuerdo, digamos, que a la final, esa vez, el presidente se vio presionado para no firmar. Y entonces decir eso está ahí, pues decir, en la ley ahí solo aparece el presidente del Congreso, el secretario, y no aparece el Ejecutivo firmando la ley del instituto. Es decir, ¿por qué? Por ese tipo de presiones. Ahorita vemos que viene la ley Tigo, vienen otro tipo de presiones y el Congreso actúa de esa manera. En aquel entonces, es decir, se soportó la presión en el Congreso y se mandó a publicar. Es más, digamos, recuerdo yo que con Antonio Hernández Valencia, que era otro compañero de la comisión, con Carlos Escobedo, fuimos a tomar, como que éramos bochincheros de la Secretaría General, y no salimos de ahí hasta que lo publicaron en el diario Centroamérica. Eso. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno cree en la democracia y cree en la institucionalidad, y cómo el poder político no está sujeto, es decir, a esas presiones del poder económico, porque eso es la democracia, cómo realmente hay autonomía y se puedan hacer las cosas, ¿verdad? Siempre que haya políticos con convicción. Esa es toda la cuestión. Y ahora nos damos cuenta, Víctor Hugo, que el poder de la televisión abierta se ha ido, porque vinieron las redes sociales y ahora primero se sabe todo en las redes sociales, y entonces ya se recuerda que antes, cuando la televisión vino al país, todo era enlatado. Y a raíz de la apertura de Guatevisión ya se hizo una nueva televisión, ya no consumimos programas enlatados, ya ni los canales de cable le parecen a uno, ya existen nuevas plataformas, está la era de los youtubers, o sea que la comunicación ahora es más dinámica y bien difícil de controlar como era antes, ¿verdad? Claro, claro. A mí, digamos, siempre la publicidad sigue siendo una gran arma, sino que lo diga Prensa Libre. Estar del lado de los buenos le costó a Prensa Libre que ahorita sea un pequeño pasquín, digamos, con pocas noticias, es decir, que antes era 100 páginas de Prensa Libre. ¿Por qué? Porque le quitaron todo. Es decir, es increíble aquí, digamos, ¿por qué? Porque aquí no se cree en la democracia, no se cree en la diversidad de ideas. Aquí esta Constitución ha pervivido durante 36 años porque el contexto internacional no permite ahorita que esto se vote, sino que ratos lo hubieran votado, ¿no? Porque ahora está la Carta Democrática Interamericana, ahora hay sanciones para sino aquí no es por vocación que respetan la Constitución, aquí no hay demócratas, eso es parte del problema. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos, por darnos a conocer parte de los secretos de las leyes que nos rigen, de esa inquietud de convocar a una nueva constituyente y enderezar el camino de la democracia guatemalteca. Muchísimas gracias. Julieta, a ti muchas gracias, muy fina, y a la APG siempre mis respetos y mis deseos de éxitos. Estimados oyentes y estimados televidentes, nuevamente aquí la segunda parte de nuestro programa Diálogos con Libertad. En esta oportunidad estaremos conversando precisamente sobre el tema de periodismo deportivo y periodismo regional, nada menos que con Jorge Mario García, periodista quesalteco que ha bregado en diversos medios de comunicación en Guatemala y que actualmente ocupa la dirección
del Departamento de Periodismo Regional en nuestro diario. Así es que, sin más preámbulo, Jorge Mario, serías tan amable de contarnos un poco sobre tu trayectoria periodística y posteriormente vamos a hablar precisamente de eso. Pero antes de que empieces tú a platicar, quiero tomarme el privilegio de entregarte la última revista de periodistas de la APG, en donde precisamente se habla del 74 aniversario de nuestra entidad, y en Diálogos con Libertad pues nos sentimos satisfechos y ampliamente congratulados de que estés aquí en nuestro programa el día de hoy, no solo para hablar de tu trayectoria, sino que también sobre la autoría precisamente del libro de la historia del Xelajú MC. Así es que te hago entrega de la revista, ¿verdad? Y te invitamos precisamente también a escribir en la revista, porque es un espacio precisamente y una ventana para que todos los periodistas puedan expresarse. Gracias, Mario, muy amable, gracias por la invitación, profundamente agradecido. Acerca de mi trayectoria, tengo 30 años ejerciendo el periodismo en medios escritos, en los medios escritos más importantes del país, Prensa Libre, Al Día, Nuestro Diario, y a nivel regional, pues en el Quetzalteco, que era de Prensa Libre. Creo que soy de esta generación de periodistas que creció con el conflicto armado interno, viviendo la parte de la firma de la paz, la última parte del conflicto armado interno y la firma de la paz y la posguerra, cubriendo todos esos escenarios. Pues eso es parte de mi trayectoria, como decía, solo en medios escritos y pues con una licenciatura en medios de comunicación, una maestría, ¿verdad? Exactamente. Jorge Mario, mira, queremos aprovechar también tu presencia el día de hoy para que nos hables un poco de tu experiencia y cómo ves tú en este momento, no solo con el debilitamiento que han tenido los medios de comunicación por el proceso ese del cambio a lo tecnológico, sino que también el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son para ti o cuáles son los desafíos que consideras tú que debe tener o que tiene en este momento el periodismo regional? Bueno, el periodismo regional creo que se ha fortalecido bastante con el tema de las redes sociales, ha adquirido bastante fuerza. El problema de repente que digo yo es que no hay, por ejemplo, como una entidad gremial o algo así que los agite, porque es como que de repente todos están haciendo periodismo, pero cada quien por su lado. Esa es la única desventaja, que lo único, pero sí ha adquirido bastante fuerza en cuanto a lo digital. Vamos a hacer de que hay mucha gente que está haciendo televisión por medio de las redes sociales, radio por medio de los podcasts y periodismo pues informativo de inmediatez en las redes sociales. Eso creo que también algunos medios escritos, por ejemplo, como el caso de Nuestro Diario, pues lo ha sabido aprovechar bastante bien, ¿verdad? Y pues prueba de eso es que hasta ahorita pues sigue siendo el medio impreso de mayor circulación. Bueno, pero en tu experiencia, ¿tú crees que ahorita hay un crecimiento exponencial del periodismo en redes sociales, pero también de la televisión en los municipios y en las cabeceras departamentales? Sí, cuando nosotros empezamos en la universidad había algo que nosotros le llamamos el gran, el periodismo específico, ¿verdad? Que el brand journalism, que es el periodismo que, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros, o sea, estar a espiar de la información, en el cual decía que nos interesa primero qué pasa con nuestra familia, qué pasa con nuestros vecinos, qué está pasando en nuestro barrio, qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra ciudad, y por último nos interesa lo que está ocurriendo a nivel nacional o a nivel internacional. Y yo creo que es ahí donde han adquirido bastante auge el tema de las redes sociales, porque hay grupos que son específicos para determinados barrios, determinados, por ejemplo, todos en la colonia
WhatsApp tenemos una página que nos informa de lo que ocurre en nuestra colonia. Entonces, sí hay un auge en torno a que la gente está muy interesada en saber lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Bueno, hay mucho, en este momento, pues obviamente en el periodismo, en el gremio, hay una incertidumbre y hay como aquello de que para qué estudiar periodismo si cada vez hay más desempleo. Pero tú, ¿qué le recomendarías a los periodistas de la provincia sobre sus capacidades y cómo realmente adaptarse a ese cambio vertiginoso que tiene precisamente la tecnología? Sí, casualmente estuve en una de las universidades una universidad de las universidades privadas hace un par de semanas. Acaba de lanzar una nueva carrera sobre comunicación. Entonces, por ejemplo, todas las universidades están teniendo un auge en el tema de carreras de la comunicación, pero tomando en cuenta que de esas carreras de comunicación se pueden derivar otros componentes de la comunicación, por así decirlo, por ejemplo, comunicación empresarial, comunicación de redes sociales, comunicación, o sea, hacer periodismo en televisión. O sea, está tomando un auge y las universidades lo están tomando muy en serio, y sobre todo porque nosotros conocemos, por ejemplo, de repente una forma tradicional de que nos han enseñado periodismo en las aulas, pero estas universidades, sobre todo privadas, se están adaptando a todo lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, a las tendencias que se van dando en la comunicación, a las tendencias sobre todo que se dan en cuanto a medios digitales, a redes sociales, al uso de redes sociales, al uso de canales de YouTube, al uso de podcasts. Entonces, digamos que sí hay demanda de este tipo de carreras, y las universidades han sabido adaptarse a ese mercado presentando los avances tecnológicos para que se pueda ejercer el periodismo de diferentes formas. Perfecto. Bueno, y ahora vayamos no al grano, sino que al balón, porque prácticamente tu libro precisamente nos habla precisamente de la historia, cómo surgió el equipo de los Atos, ¿verdad? De la UMC. Cuéntanos un poco cuál fue la inquietud de querer hacer un libro de esta naturaleza. Bueno, miren, pues ahí esto es muy interesante y me encanta, ¿verdad? O sea, los periodistas, por lo general, subimos acumular mucha información en nuestros archivos, muchas fotos, y yo soy uno de esos periodistas. Y entonces ahorita con el tema del fenómeno de las redes sociales está dando que los periodistas a veces deciden dar su información en redes sociales y todo eso. Entonces yo con tanta información dije, o sea, esto no lo puedo hacer tirar en redes sociales así por parte, ¿verdad? Entonces decidimos con mi esposa que lo que teníamos que hacer era un libro con toda la información que nosotros teníamos acumulada de Xelajú MC, que es el equipo donde yo soy originario, y encima de eso darle el aporte extra. O sea, tenemos mucha información que, por ejemplo, ustedes la googlean y esta información pues no se va a encontrar en redes sociales. Entonces surge de eso, ¿verdad? Porque acumulamos mucha información y decimos que debíamos hacer un libro, y entonces a veces creo que con la información que aún guardo pues en mis discos duros todavía hay capacidad de hacer 2 o 3 libros más históricos. Por ejemplo, esta es una de mis vocaciones, soy historiador y pues manejamos mucho de la historia de Guatemala, mucho de la historia de los departamentos, de historia deportiva, pero fue el primer proyecto con el cual empezamos a acá, digamos que esta serie de libros, que primero Dios sea el primero de muchos, ¿verdad? Bueno, y cuéntanos un poco de su contenido. Por ejemplo, yo hace un momento lo empecé a ojear y vi que precisamente estaba la primera foto del primer equipo de Xelajú. Sí. Bueno, este documento recopila bastante información, o sea, casi la información, por ejemplo, desde que inicia el fútbol en la ciudad de Quetzaltenango. De lo que me decía, estamos hablando del primer equipo de fútbol que existía en Quetzaltenango, que se llamaba el Xelajú Sporting Club, que fue en 1912, y que, como ocurre en la mayoría de departamentos, fue fundado por un grupo de europeos que en ese momento residía en Quetzaltenango. Hay una cronología histórica de Xelajú MC desde su fundación en 1942, año por año, hasta, o sea, ¿qué es lo más importante que ha hecho año por año Xelajú MC?
Tenemos también la historia de los 5 campeonatos nacionales. Creo que hoy por hoy el Xelajú pues, es el equipo más ganador de torneos nacionales, y pues está la historia completa de cada uno de los campeonatos nacionales. Yo les decía que hay información que no se consigue en internet, y entonces, por ejemplo, nos dimos a la tarea de hacer investigación periodística deportiva en bibliotecas, en libros, en documentos históricos, y logramos reconstruir todos los resultados con los cuales Xelajú MC conquistó el primer campeonato, con los que el equipo conquistó el segundo campeonato, con los que conquistó el tercer campeonato. Conseguimos mucha información, reconstruimos todos los partidos que jugó Xelajú MC en la CONCACAF, en los torneos de fraternidad, reconstruimos, por ejemplo, las giras que ha tenido Xelajú Mario Camposeco a Estados Unidos, a Centroamérica. Tenemos, esto es muy importante y tal vez quería recalcar un poco en eso. Tenemos una historia muy completa de Mario Camposeco. O sea, este documento se lanza con motivo del centenario del nacimiento de Mario Camposeco. Entonces tenemos muchas fotografías de Mario Camposeco y muchos datos también de Mario Camposeco. El 6 de agosto cumpliría 100 años de nacido Mario Camposeco, ¿verdad? Y que pues Mario Camposeco es el icono del deporte quetzaltenango, porque es el nombre que lleva el estadio y es el nombre que lleva el equipo de fútbol. ¿Qué más tenemos? Tenemos la historia también del estadio Mario Camposeco, cómo se construyó, qué mejoras se les han hecho, qué equipos han jugado en el Mario. ¿Qué año se construyó el estadio? En 1950. Está muy interesante porque está dentro del libro. El estadio se construyó como una sede alterna a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si se recuerdan, se construyó el estadio Mateo Flores, se construyó el gimnasio, la Ciudad Olímpica, exactamente. Entonces, Xela estaba pensada como una sede alterna a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Obviamente el escenario se terminó un año después, pero fue construido dentro de ese paquete. Perfecto. Exacto, y todo eso pues se encuentra ahí. Tenemos historias también de jugadores que han sido emblemáticos para Xelajú Mario Camposeco. Hay un dato muy importante, y Xelajú es uno de los pocos equipos nacionales que ha enfrentado a selecciones nacionales de fútbol. Por ejemplo, el último caso fue de la selección que le ganó 2-1 a la selección premundialista de Cuba en Quetzaltenango, ¿verdad? Y así pues ha jugado contra las selecciones de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, y entonces esa información que se reúne. Bueno, y aparte de Mario Camposeco, ¿qué otros jugadores para nuestros radiovidentes y televidentes que empiecen a recordar así nostálgicamente al equipo? Bueno, hay bastantes. Creo que el más importante después de Mario Camposeco, creo que definitivamente tiene que ser Fernando Arturo Patterson. Con él pues se lograron 3 campeonatos nacionales, jugadores quetzaltecos de pura cepa, como se suele decir, ¿verdad? Por ejemplo, Julio Estacuy, que ganó 2 campeonatos, Carlos Coyoy, que jugó en El Salvador y que jugó en Xela y que ganó un campeonato nacional. Otro tipo de jugadores, por ejemplo, como Maynor Ignacio Campoyo, que es un tratamiento, que ha jugado en varios equipos extranjeros, y no sé, los jugadores de antaño, ¿verdad? Por ejemplo, jugadores como Arnoldo Camposeco, Jaime Camposeco, familiares de Mario Camposeco, Alberto Vanderkamp, que fue un jugador mexicano que vino para ganar el campeonato en 1962, o Sergio Anaya. Sergio Anaya es un jugador, valga la redundancia, que estuvo en Xelajú MC, mexicano también, y que adoptó tanto el nombre de Xela que en México lo conocen como Sergio Xelajú Anaya. Incluso en Guanajuato, donde él vive, hicieron una calle en su honor porque ganó un campeonato con el León de Guanajuato. Una calle que, si uno va, busca el rótulo, dice calle Sergio Xelajú Anaya, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas cositas, hay muchos datos. Oliva también, ¿verdad? Sí, está Julio Aventura Oliva, que fue el portero de 1980 y con el cual se ganó el campeonato. Lo curioso de este caso es que hoy en día hay 2 nietos que están jugando y son porteros y están en algunos equipos de la primera edición. Hay muchos datos. Por ejemplo, datos curiosos. Por ejemplo, me gustaría mucho
ejemplo, el campeonato de 1996, que jugó aquí en el estadio La Pedrera y Xelajú ganó, fue un partido, por ejemplo, que todos los costarricenses vieron. Cuando, digamos que si no sé, quizá el 90% de costarricenses tenían prendidos el televisor viendo el partido, ¿va? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Va? Y que todos los ticos iban a Xela. ¿Pero qué pasó? Que habían 4 ticos jugando en el equipo, ¿verdad? Y la afición de Costa Rica estaba pendiente de ese partido. Entonces fue un partido que toda la afición vio. Hay datos muy interesantes y contrastantes. Por ejemplo, el hecho de que Xelajú es no sé si hay otro equipo, pero Xelajú es el único equipo o uno de los pocos que, por ejemplo, gana un campeonato de la primera división o Liga Mayor B, y al año siguiente gana el campeonato nacional, que fue en 1979-1980. Entonces, son datos muy curiosos. Un dato muy curioso, por ejemplo, se da en el año de 1982, cuando viene el Real España de Honduras y nos gana el campeonato centroamericano. Y el entrenador era Marvin Rodríguez, o sea, Marvin Rodríguez nos gana un campeonato, pero se aparece 13 años después en Chile y nos da el campeonato nacional. O sea, hay datos que son muy bonitos, ¿verdad? Jorge Mario, hay un aspecto que a los oyentes les gustaría saber, ¿verdad? Y es, por ejemplo, cómo surge el logotipo del Xelajú a los Chivos. Sí, bueno, por ejemplo, este logotipo que ustedes ven acá, es o sea, el logotipo del Xelajú que todos conocemos ahorita es un chivo, bueno, siempre es un chivo, ¿verdad? Pero no, obviamente no es este lo rescatamos, no aparece en ningún sitio de internet, se hizo un rediseño del logotipo. Les cuento, este logotipo se usó en 1962, 63, 64, la época en que Xelajú sale a representar a Guatemala en el torneo de la CONCACAF. Y participan varios juegos internacionales, juega contra el Costa Rica de México, contra el Oro de México, contra el Banfield de Argentina, contra el Olimpia del Paraguay, juega contra varios equipos, ¿verdad? Y entonces se le agrega la banderita de Guatemala, pero este logo se intercambia, venía en los banderines de intercambio y en la ropa deportiva, o sea, las chupas de viaje, pero por ejemplo no aparece mucho en la camiseta, entonces costó mucho conseguirlo, pero sí es parte de la historia. Y lo que es típico, ¿verdad? El chivo, que es un animal del altiplano que siempre pues está casi en la mayoría de asociaciones deportivas de Quetzaltenango, porque es el animal que nos identifica. Bueno, y un aspecto también interesante que yo siempre me he preguntado, y es el hecho, por ejemplo, de cómo están actualmente las reservas del Xelajú MC, hay liga infantil, cómo está estructurado el equipo actualmente. Bueno, las ligas menores de Xelajú MC es algo que se le ha venido dando mucha importancia. Hay varios jugadores que, por ejemplo, están pegados, que son de las ligas menores, están pegados en equipos de la primera, de la segunda y de la tercera división. También se resalta en este libro, por ejemplo, el hecho de que varios equipos juveniles de Xelajú MC hayan hecho giras. Por ejemplo, hay una gira que hizo el equipo sub-10, sub-15, creo que fue a México hace un par de años, y pues me tocó jugar contra los juveniles de la América, los juveniles de Cruz Azul, los juveniles de las Chivas. Hubo otro equipo que fue al torneo así de ligas menores, que fue al torneo de Cantolao en Perú. Porque es famoso este torneo de Cantolao en Perú, porque de ahí surgió Messi. Fue el primer torneo internacional que ganó Lionel Messi. Y pues el equipo de Xelajú MC también estuvo en ese torneo, pero estoy hablando del equipo de ligas menores. Claro. Sí, hay bastante, pues les hago mucha importancia en ese tema a las ligas menores del Xelajú MC. Te menciono eso porque precisamente ahorita que el fútbol guatemalteco está de capa caída, yo creo que el invertir en la niñez, invertir en la juventud y crear escuelas de fútbol profesionales, creo que es una de las expectativas más importantes para el deporte de fútbol. ¿Cómo verías tú eso en Xela? ¿Será posible que Xelajú
renazca como una escuela altamente profesional donde surjan nuevas figuras. Bueno, de hecho, eso es la idea, ¿va? Que, bueno, un ejemplo que hay en este libro también es que Xelajú ganó el campeonato de la Copa Centenario, o sea, el torneo de Copa Centenario, y algo bastante curioso es que el torneo lo ganó con jugadores que fue el tercer torneo de Copa que gana Xela, y lo gana con una base de jugadores netamente quetzaltecos, porque los quetzaltecos, defensas quetzaltecos, todo. Entonces fue un evento que hizo el director técnico Daniel Jurado, y entonces logra agarrar este equipo de juveniles quetzaltecos y lo estructura y lo acomoda hasta ganar el campeonato del torneo de Copa Centenario. Entonces creo que sí hay de dónde sacar, ¿verdad? Yo creo que es, miren, no es la octava maravilla definitivamente, pero sí hay una intención de que siempre exista un semillero. Yo le decía hace un momentito, hay muchos jugadores que por ejemplo que han salido de las canteras de Xelajú NC y que están jugando en equipos de la segunda, de la tercera, de la primera división. Incluso, por ejemplo, ahorita no tengo en mente el nombre, pero hay 2 o 3 jugadores que estuvieron en el equipo de Cafetaleros de la Mesía, que acaba de ganar el campeonato nacional de la tercera división, por decir algo, perdón. Sí, pues, bueno, Jorge Mario, algo que quieras tú dirigirle a los aficionados del Xelajú MC, o bien a su dirigencia, para que este equipo siga siendo uno de los mejores equipos de fútbol de Guatemala. Bueno, yo creo que, más que nada, me gustaría mucho que si quieren adquirir el libro, pues está aquí disponible en la capital, está también disponible en Quetzaltenango, en el centro comercial Montblanc, en Fan Store, está disponible también en la tienda oficial del Club Xelajú MC, está disponible en la tienda I9 de la zona del Interplaza, zona 8 de Xela. Creo que la idea es pues, que apoyen este esfuerzo editorial, ¿verdad? Un esfuerzo editorial que pues nos lleva años, 30 años de estar acumulando información y que pues queda plasmado en este libro, ¿verdad? Eso básicamente. Bueno, por supuesto, este es el ejemplar que me gustaría por favor tomar. Muchísimas gracias, y realmente yo voy a leerlo, y aparte de eso te prometo una columna precisamente en este libro de mayor lectura en Guatemala. Sí, hay algo muy interesante que me sucede esto. Es que por ejemplo, vimos a conocer con varios periodistas que pertenecen aquí a IPCP, APG y todo eso. Y hay varios periodistas involucrados en estas asociaciones. Entonces, por ejemplo, de repente sale un periodista del IPCP y me dice: mira vos qué buena estuvo esa idea, ¿sabes qué? Ahora vas a ayudar a hacer ahora, por ejemplo, el libro de Santa Lucía con su macuapa. Sí, mira, y también hay que hacer el de Sacuchista, mira, y también vas a ayudar a hacer el de Deportivos y sé que lo más interesante es que también tengo mucha información de eso, así que si hay proyectos de ese tipo, pues bienvenidos. Enhorabuena, realmente, como dijo Tucker cuando hizo el tema de su carro, de su automóvil en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando al final él perdió la demanda de todas las empresas automotrices en los Estados Unidos, cuando él sale, la película dice, le dice su compañero, dice: ¿y ahora qué hacemos? Digo, porque como perdieron todo. Y él dice: no importa, lo más importante es la idea, dice, ¿no? Y precisamente eso es, Jorge Mario, tú has venido y has sembrado la semilla para que otros periodistas puedan generar otros libros como el de Xelajú. Hay otra anécdota también, pero ya me estoy extendiendo, pero por ejemplo, cuando uno googlea, por ejemplo, es tan fácil googlear, ¿verdad? Libros de fútbol, ¿verdad? Y encontrando libros de River Plate, Boca Juniors, las Chivas, en América, Real Madrid, Barcelona, pero cuando uno busca libros de Guatemala, por ejemplo, libros de la historia del fútbol municipal, no hay, de Xelajú, ¿verdad? Entonces ya tenemos un libro ahí. Perfecto, y felicitaciones, Jorge Mario Aristi, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias.
Pues agradecemos que nos hayan sintonizado una vez más a Diálogos con Libertad, la voz de la APG. Hemos tenido dos interesantes entrevistas, una con el constituyente Víctor Hugo Godoy y con Jorge Mario García, quien nos hizo todo un referente acerca de su libro, Las hazañas del Xelajú MC, en donde nos contó precisamente todo lo que es la historia de este gran equipo altense y sobre todo pues cómo conseguir el libro también para nuestros lectores y nuestros televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo martes.